Los injustos no heredarán el reino de Dios. Truenos 5 y 6. 19 de abril de 2024. De Yeshua Amasiach. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos contigo, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, y sabed que yo, el Señor Jesucristo, estoy siempre con vosotros y estoy siempre presente en vuestras vidas mientras os aferráis a mí y a mi salvación, porque yo soy la cabeza del cuerpo y soy vuestro fiel Señor, mi amada novia. Porque he preparado un lugar y un futuro para vosotros, y hay una gran recompensa para mis llamados, fieles y elegidos. No os he llamado a la pérdida y al castigo, ni os he llamado a la vergüenza y a la autocondena. ¿No habéis leído que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Así que creed en mis palabras. No te llamé para que vivieras a la sombra de tus pecados pasados, ni para que vivieras a la sombra de tus hazañas juveniles, sino que te llamé para que murieras a tus viejas costumbres pecaminosas y tomases una nueva vida en mí, al despojarte de tu carne, al despojarte de tus pecados y caminar en una nueva vida en mí. Contempla. Hago nuevas todas las cosas. ¿No es esta tu esperanza? Hijos míos, os he sacado de la depravación de este mundo moribundo, os he liberado del poder de las tinieblas y os he trasladado a mi reino, el reino de Dios, dirigido por mí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, del cual Yahvé es Dios, porque no hay otro. Os he llamado a la gloria y la virtud en mí, y os he rescatado del reino de Satanás, el reino de las tinieblas, para llevaros a mi reino, donde hay luz. Así que, despertad los que dormís, y levantaos de entre los muertos, y yo, Jesucristo, os daré luz. ¿No has leído en las cartas que envié a mi esposa, que te envié a ti, mi propia iglesia? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que abusan de sí mismos con la humanidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los extorsionadores heredarán el reino de Dios. Y tales seréis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No entendéis mis preceptos, oh iglesia tibia de la Odisea? No os llamé para que volvierais a vuestra carne, ni os llamé para que continuaseis en vuestros caminos injustos. Pensad y considerad, el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Cuidaos a vosotros mismos y a la doctrina, perseverad en ellos, porque haciendo esto, os salvaréis a vosotros mismos y a los que os escuchan. Comprendan, mis pequeños tibios, que no pueden vivir una vida de compromiso entre el bien y el mal, pensando que son rectos ante mí, cuando eligen el menor de dos males en sus rituales electorales que yo no apruebo ni respaldo. Salid de ella, pueblo mío, pues no he proporcionado una solución política, y absolutamente no os he dado un líder mundial para hacer que todo vuelva a ser grande. Estáis engañados, y os están preparando para seguir y dar vuestro consentimiento al hijo de la perdición que camina abiertamente entre vosotros, aunque aún no ha sido revelado. Pero vosotros, que pedís discernimiento, sabréis quién es, para que podáis evitar su engaño. No, el compromiso no es para vosotros, ya que sois mis hijos y hermanos, y yo no gané vuestra salvación dando mi vida como rescate por muchos al comprometerme con Satanás, porque comprometerse es unirse a sus filas. Así que no os equivoquéis, o me defendéis con rectitud y verdadera santidad, o os habéis unido a las filas de Satanás en su reino moribundo, así que ARREPNTIOS. ¿Qué ganan con transigir con el mal? ¿No entienden que deben vencer el mal con el bien? Así que manténganse firmes en mí y dejen de dar vueltas como a un pez fuera del agua. Muchos de ustedes todavía son arrastrados por todo viento de doctrina y engaño, con los que acechan para engañar. Yo, Cristo Jesús, he hablado y no seré silenciado. Muchos de ustedes se han comprometido a sí mismos y a mi iglesia, y les pregunto, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo. En pocas palabras, no podéis comprometeros y elegir cualquier forma de maldad y pensar que estáis defendiéndome. Cuando elegís el mal, elegís las fuentes de ese mal como vuestro Señor y amo, convirtiéndoos en siervos del pecado. ¿No sabéis que a quien os sometéis como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Escuchadme y escuchadme bien, mi iglesia, sabed que me repugnan las prácticas que prevalecen en vuestra nación y en todo el mundo, que habéis transigido y permitido en mi iglesia para atormentar a mis pequeños. Como en los días de Noé, así será. Los días de Noé fueron una época en la que la tierra estaba gobernada por abominaciones malignas creadas por los ángeles caídos, su propia semilla, una semilla del mal creada para vuestra completa destrucción, y ellos volverán, porque he aquí, traigo gigantes para cumplir mi ira. Lo lograron eliminando y violando los límites naturales que mi Padre estableció para que prevalecieran la paz y la justicia,
pero al eliminar y cruzar inmoralmente los límites que son obvios en la naturaleza misma, que mi Padre instituyó, muchos de ustedes se han contaminado al consentir el mal que prevalece en sus tiempos. Lo que ha sido, es lo que será, y lo que se ha hecho, es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿No habéis leído, oh vosotros de poca fe? Eliminar los límites establecidos por Dios provoca locura, enfermedad y confusión en todas las cosas. Muchos de vosotros os deleitáis en la enfermedad mental, pensando que un hombre puede convertirse en mujer y una mujer en hombre, y lleváis a vuestros propios hijos a vuestras ilusiones. Muchos de vosotros asistís a iglesias dirigidas por falsos ministros homosexuales que son abiertos y extravagantes en su enfermedad, y pensáis que hablan en mi nombre. Sabed esto, si estáis en ese estado pecaminoso, os entregaré a los deseos que tan desenfrenadamente anheláis, y cosecharéis el fruto de vuestras costumbres impuras. Mirad. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos hacia otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero no basta con dejarse llevar por los afeminados y sus mentiras, permitís que vuestros propios hijos sean comprometidos e incluso mutilados ante mí. Hay grandes consecuencias reservadas para estas acciones, y no quedarán impunes. Y, sin embargo, persistís en vuestra locura, y a menos que os arrepintáis, yo os vomitaré de mi boca. Venid a mí con arrepentimiento, y sentaos en silicio y ceniza, para que yo conozca la sinceridad de vuestro arrepentimiento y llore y grita por vuestros pecados, para que no paguéis el precio en el juicio. Muchos de vosotros sois tan arrogantes porque intentáis hacerme Señor mientras aún tenéis un corazón infiel, pues con el corazón se cree para la justicia. Tened fe para que seáis salvos, vuestra fe se manifestará a todos por vuestro rechazo del pecado y por abandonar vuestros caminos inmundos. Los malvados andan por todas partes, cuando los hombres más viles son exaltados. Pero vosotros seguís consintiendo los caminos de los sodomitas y contribuís a traer un gran mal sobre la tierra, hasta el punto de que votáis por pederastas para que dirijan vuestras tierras. Carecéis incluso del nivel más elemental de discernimiento y no seguís mi camino, y si persistís, os entregaré por completo a vuestros viles afectos para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Dejadme abrir vuestros ojos, vosotros que sois voluntariamente ignorantes y ciegos, vosotros que os sentáis en la inmundicia y la oscuridad, revolcándoos en el fango. No podéis dar vuestro consentimiento al mal y pensar que me estáis sirviendo, porque yo resistí el mal y la tentación hasta que la última gota de sangre fluyó de mí sobre la tierra roja, porque yo soy el último Adán y he sido convertido en un espíritu vivificante. Muchos de vosotros estáis cegados por las buenas palabras y los discursos bonitos y dais vuestro pleno consentimiento a los criminales y a las personas horribles que se aprovechan de los niños. Abusan de los niños, torturan a los niños para satisfacer sus propios deseos malvados, por eso viene la ira de Dios sobre la misteriosa Babilonia, pero muchos de vosotros persistís en dar vuestro consentimiento a estas bestias brutales que están destinadas al fuego eterno del infierno que nunca se apagará. Salid de ella, pueblo mío, o compartiréis sus plagas y el terrible juicio que vendrá sobre ella, y yo os he advertido. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Si compartís sus mentiras, compartiréis sus plagas, así que separaos completamente en palabra y en obra, y no estéis de acuerdo con ellos en lo más mínimo. No viváis vidas descuidadas y comprometidas, porque castigaré a todos los que lo hagan. ¿Creéis que por tener vida eterna no podéis sufrir grandes pérdidas y consecuencias? Os despojaré de vuestras recompensas y las daré a otros, y seréis los últimos en el reino de los cielos si persistís, porque así lo dice Yeshua a Masiach, el esposo, a mi esposa. De Yahweh, el gran Dios eterno. Oh, vosotros, inútiles que dañáis mi creación, vosotros, inútiles que os habéis vendido a Satanás, vosotros, inútiles que habéis hecho de Satanás vuestro Dios, vosotros, inútiles que rechazáis a mi Hijo Jesucristo y la salvación que he proporcionado en su nombre, vosotros, inútiles que habéis permitido que vuestros propios hijos ardan en las llamas de Moloch. Os daré el mundo que deseáis, y os he preparado un mundo sin mí, un mundo sin mi Hijo Jesucristo, un mundo con un gran lago de fuego y azufre solo para vosotros. Os daré la oscuridad que tanto deseáis, porque mi luz no estará presente allí, y pasaréis la eternidad separados de mí, Yahvé, el gran Dios brillante, cuya gloria y resplandor ninguna carne puede contemplar y que es desde la eternidad hasta la eternidad. Vosotros, rebeldes y malvados, que habéis destruido mi creación desde el principio con vuestras lujurias, odio y celos, sabed que habéis acumulado un gran castigo y tormento para vosotros mismos, del que nunca seréis sanados, y para todos los que son desviados por vuestras mentiras y rechazan a Jesucristo, negándose a apartarse de vuestras mentiras y volverse a mi verdad.
Creéis que pervertir mis caminos y eliminar mis límites es algo sin importancia, pero comprenderéis mi ira tan pronto como la primera llama os toque, y seréis envueltos en fuego y azufre de los que nunca escaparéis. Además, habéis asesinado, violado, saqueado, abusado, herido, matado, destruido y participado en las ofensas más graves, incluso deseando carne extraña, y os habéis unido a los ángeles caídos, por lo que yo os uniré al lago de fuego que he preparado para el diablo y sus ángeles, y no escaparéis, no tenéis paz. Exigiré justicia sobre vosotros, porque soy un Dios de justicia y soy un Dios de venganza. Sin embargo, os enfrentaréis a mí con arrogancia, defendiendo vuestra causa, pensando que de alguna manera me acobardaré ante vuestras formas satánicas de, haz lo que quieras, esa será toda la ley. No tenéis paz. Yo os pagaré con la misma moneda, y vosotros decís que soy un Dios amoroso, que lo soy, pero luego esperáis que no haga justicia con aquellos que han contaminado mi creación, con aquellos que torturaron y mataron a mi único hijo cuando se entregó a sí mismo como rescate por todos. Sí, esperáis que no haga justicia con vosotros por vuestras formas inútiles cuando habéis matado, torturado y mutilado a los inocentes y habéis matado de hambre a mis pequeños por vuestros propios intereses. De hecho, el mismo Satanás destruiría todo lo que es mío para su propio beneficio codicioso, y aún así intentas acusarme de locura en mis juicios justos cuando vengo a proteger a los míos. Tus días de desviar a mis pequeños están a punto de llegar a su fin. Contempla. Tu bestia y tu falso profeta serán destruidos por completo, y los arrojaré vivos al gran lago ardiente de fuego y azufre. Ellos esperarán a que te unas a ellos en tu herencia. Un gran juicio caerá sobre ti, oh príncipe de las tinieblas, tu reino y todos los que te siguen están a punto de ser destruidos por completo. Porque no sois dioses, y no podéis liberar vuestras insignificantes almas de mi mano, y os encadenaré en la oscuridad más profunda que tanto deseáis, incluso en el abismo más profundo os encadenaré con una gran cadena que no podréis romper. Sí, estaréis en el abismo durante un día, porque un día es como 1000 años para el Señor, y 1000 años como un día. E incluso entonces os soltaré por un breve tiempo para que podáis tentar y reunir a los últimos de esos abominables que os seguirían a vosotros y a vuestros caminos. Y entonces os consumiré a todos con fuego, y se establecerán los tronos del juicio, y juzgaré a todos los malhechores, y iréis al castigo eterno lejos de la presencia del Señor. Arderéis en presencia de los ángeles y en presencia del Cordero, y ellos os contemplarán en tormento y castigo, porque les habéis hecho daño a todos. Y pagaréis por vuestros pecados por toda la eternidad. Entonces seréis sellados en vuestra prisión, y seréis olvidados, y nunca más volveréis a ser recordados, porque las cosas anteriores pasarán y serán olvidadas. Porque he aquí, yo haré un nuevo cielo y una nueva tierra en los que habitarán los justos, y yo, Yahweh, el gran Dios eterno de todos los dioses, porque no hay nadie como yo, he aquí, yo haré nuevas todas las cosas, porque yo, Yahweh, lo he dicho. Yahvé, el gran Dios eterno, establecerá su trono en la tierra, y mi morada estará entre los hombres, y vosotros nunca más volveréis a existir, oh, vosotros los inútiles, y arderéis para siempre en vuestra prisión olvidada de tormento de la que nunca podréis escapar, porque yo pondré el sello y nadie podrá romperlo. Sin embargo, muchos de vosotros que simpatizáis con Satanás me acusáis de locura por tomar la justicia y la venganza en mis propias manos para entregar a las llamas a aquellos que se han hecho merecedores del castigo eterno. Escuchad mis palabras, oh, habitantes de la tierra, mi hijo viene, y viene con gran venganza, ira y furia por los males cometidos por vuestras manos. Los tiempos del juicio, incluso el juicio del gran día de Cristo, están a punto de estallar en toda la tierra, y no habrá remedio para los malvados, ni remedio para Satanás, ni remedio para todos los que se han unido a él, ya que todos irán a la perdición eterna, y yo les devolveré todo lo que han infligido a los inocentes. Por lo tanto, les infligiré los deseos de sus corazones malvados y todas sus obras malvadas durante toda la eternidad. Vean cómo hierve mi ira y sepan que los tiempos de la restitución de todas las cosas están cerca, y no quedan números en los relojes de los cielos, porque todos los números han caído de la esfera del reloj, porque el tiempo se ha acabado. Aconsejo a todos los que lean estas palabras que corran hacia mi Hijo Jesucristo en arrepentimiento y lo hagan su Señor, porque nadie vendrá a mí excepto a través de Jesucristo, pues no he dado otro nombre para la salvación, y todos vuestros ídolos arderán, aún hay tiempo para la salvación, y todo aquel que invoque el nombre del Señor hasta el final será salvo. Así que corred hacia Jesucristo mientras aún podáis, porque el día del Señor ha llegado, y yo desataré a mi Hijo, y la ira del Cordero será satisfecha. Besad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda solo un poco, bienaventurados todos los que confían en Él. Para referencia, Isaías 13:1 de la Septuaginta, yo doy la orden y los traigo, los gigantes vienen a cumplir mi ira, regocijándose al mismo tiempo e insultando. El pastor fiel dice, sois como ovejas descarriadas. 17 de abril de 2024. Oh, pueblo mío,
todos vosotros sois como ovejas descarriadas, y cada uno de vosotros se ha desviado por su propio camino, caminos que yo no os he trazado, sino que seguís los caminos de los falsos profetas que mienten y juran por mi santo nombre, y no quedarán impunes. Os advierto severamente, pueblo mío, y llamo al cielo y a la tierra para que den testimonio de mis palabras, no consideréis las palabras de profecía dadas por mí, el Señor Jesucristo, como algo impío, sino más bien, probad cada palabra que os doy, si os negáis, será pecado para vuestra cuenta. Os digo, antes de continuar, que muchos de vosotros taparéis vuestros oídos y cerraréis vuestros ojos ante las palabras que estoy a punto de dar, y os aconsejo que no os acobardéis por el miedo. Muchos de vosotros sucumbiréis a la presión de amigos y familiares, a las presiones de iglesias falsas e instituciones mundanas, pensando que el mundo académico me representa, cuando el mundo académico mundano es el conocimiento espurio del mismo Satanás, y su conocimiento del bien y del mal siempre trae la muerte, pues así diseñó sus palabras para que se cumpliera. No seáis de los que rechazan mis palabras, sino escuchad con toda vuestra alma y considerad lo que voy a decir, porque mis palabras son vida y harán segura vuestra vocación y elección. ¿En qué parte de mi santa palabra ven ustedes que existe tal cosa como el sionismo cristiano? ¿No entienden que sus líderes son la sinagoga de Satanás? Sí, hay quienes se han infiltrado en Israel y no son de Israel, sino de la sinagoga de Satanás, y mienten diciendo que son judíos, pero no lo son, ustedes, mi iglesia, son el Israel de Dios, y no son un reemplazo, ni se trata de una teología del reemplazo, sino de mi santa palabra. Mirad y ved por vosotros mismos. No. No estoy hablando en contra de los míos, aunque hay entre vosotros algunos que son sabios en su propia presunción y dirán precisamente eso. Comprobad mi genealogía, pues nací de los padres y mi linaje es sólido, y si alguno de vosotros es celoso de Israel, yo lo soy más, pues di mi vida por ellos, quienes son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos, ¿no lo han leído? Yo estoy discerniendo por ustedes, el bien y el mal, ya que muchos de ustedes carecen de verdadero discernimiento espiritual y están cegados por las mentiras de los malvados. ¿No han leído que Dios cumple sus caminos a veces por mano de sus enemigos, pues incluso sus enemigos obedecen su voz? Sí, Israel fue restablecido en 1948, y yo amo a muchos en esa tierra y los rescataré, pero Israel fue restablecido por hombres malvados, y sus líderes tienen intenciones secretas y malvadas. No os corresponde a vosotros, hijos míos, intervenir en esta parte de los asuntos de mi Padre durante este tiempo, aunque ayudaréis en el futuro en mi reino, pero me corresponde a mí salvar a Jacob, no a vosotros. Habéis sido engañados por buenas palabras y discursos bonitos y habéis caído en una trampa muy hábil. Habéis sido encantados por los espíritus de Jezabel, que obran a la manera de Balaam. Sabed que romperé su dominio sobre vosotros y os abriré los ojos y los oídos si os volvéis a mí con humildad y disposición para acudir a mi palabra y aprender de mí sin las ideas preconcebidas que habéis aprendido de estos espíritus falsos que profetizan a través de sus falsos profetas. Los espíritus de Jezabel que dicen grandes mentiras en sus falsos profetas, incluso señales y prodigios mentirosos, y profetizan para obtener ganancias codiciosas en el espíritu de Balaam, se han infiltrado en vuestras iglesias, y vosotros coméis inmundicia de sus propias manos. Habéis sido engañados por la sinagoga de Satanás para formar una falsa alianza con ellos, la sinagoga de Satanás. Algunos en mi iglesia no son fieles a mis palabras y preceptos porque han creído mentiras dichas en mi nombre, compartiendo su ceguera, lo cual es propio. No os dejéis encontrar entre ellos cuando yo venga, no he dicho yo, salid de ella y apartaos, porque ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Lavad el barro de vuestros ojos con mi sangre expiatoria y abridlos para ver la verdadera luz que yo os daré, pues vuestros ojos están cubiertos de costras de lodo y no podéis abrirlos sin mí. Según está escrito, Dios les ha dado espíritu de letargo, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta el día de hoy, y con buenas palabras y discursos bonitos os habéis unido a su ceguera, no solo estando ciegos a mis propósitos para Israel, sino también ciegos a vuestra verdadera vocación en mí, Cristo Jesús, vuestro Señor. Si estáis ciegos, no sois libres para leer y comprender mis palabras, y no camináis en el Espíritu. Por lo tanto, seguid mis palabras, pueblo mío, porque aunque me habéis conocido según la carne ya no me conocéis. Porque he sido transformado en un espíritu vivificante, que ha dado el espíritu de vida al Israel de Dios, el espíritu de filiación por el cual clamáis, Abba, Padre. Ahora bien, el Señor es ese espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, manteneos firmes en la libertad con la que Cristo os ha liberado y no os enredéis de nuevo con el yugo de la esclavitud. Inclinad vuestros oídos y volved vuestros corazones para escuchar mi palabra, y no la rechacéis. El espíritu da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Por lo tanto, no os conforméis con Israel según la carne, y salid de sus mentiras políticas, sino conformaos con mi espíritu, que está hecho a imagen de Dios. ¿No lo entendéis? Se permite que sus mentiras preparen el escenario para el hijo de la perdición, para que sean condenados todos los que se complacen en la injusticia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo.
Escucha mis palabras de reprensión y no endurezcas tu corazón, porque mis palabras te salvarán de la calamidad que se avecina y te separarán de aquellos que luchan contra mí y que me han rechazado durante casi 2000 años. Y aunque la ceguera ha caído en parte sobre Israel, un remanente de Jacob se volverá hacia mí y aceptará la justicia que no viene por la ley, sino por la fe en mí. Limpiad vuestros pensamientos y sacudíos las falsas palabras de los lobos que os han susurrado falsamente al oído, incluso hablando falsamente en mi nombre, ya que yo no los envié. Hay un gran mal sobre mi tierra, y yo vendré al rescate. Hay un gran mal sobre Jacob porque se han dejado subvertir por los mentirosos edomitas. ¿No habéis creído mi informe de que la sinagoga de Satanás existe y es real? Sabed que caminan entre vosotros, ¿no entendéis que los ciegos no pueden guiar a los ciegos, y que Israel está cegado en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles? Aún salvaré a un remanente fiel de Jacob, y estoy sellando a los 144.000. Y ellos harán obras poderosas para mí, y los enviaré de un lado a otro. Durante la tribulación de Jacob, y salvarán a muchos, y harán muchas obras poderosas, y los guiaré para que guíen a otros, ya que no hay otro camino al Padre sino a través de mí, el Señor Jesucristo, el Mesías que ellos rechazaron. Pero vosotros, oh cristianos modernos, hijos míos tibios, creéis que sabéis más porque habéis leído sus escritos introducidos sigilosamente entre vosotros. Y habéis creído su falso informe, el falso informe de la sinagoga edomita de Satanás, el culto constructor de templos, los mismos destructores que Satanás ha enviado para subyugar al mundo. Y ellos lideran la nación que adorarías en lugar del Padre si siguieras sus fábulas ingeniosamente ideadas, llamándose a sí mismos el pueblo elegido de Dios y convenciéndote de que los bendigas cuando te destruirán a la primera oportunidad. Sabed que yo no he enviado una solución política y que los gobiernos mundiales sirven a Satanás, que los ha comprado con el salario de la injusticia. ¿No has leído y no has entendido que yo soy la única solución y que soy un rey guerrero enviado por el mismo Yahvé para someter el reino con justicia y derribar todo dominio y autoridad de Satanás? Sí, romperé su dominio en pedazos, para que nunca se recupere, y heriré su cabeza mentirosa como se profetizó, y arderá para siempre en las llamas más calientes de azul, y nadará en azufre ardiente en ese gran lago en ese gran día, y nunca se recuperará, sino que será destruido y arderá para siempre. Sabed que no hay crueldad injusta en la justicia de mi Padre, sino una simple recompensa por las propias acciones de Satanás y sus propios deseos para con los hijos del Padre y la creación, por lo que mi Padre le dará lo que él desea para vosotros en su justicia. ¿No habéis leído? El rey les responderá y les dirá, en verdad os digo que, en la medida en que lo hayáis hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. ¿Por qué seguís a falsos líderes políticos como si me siguierais a mí? Os diré por qué, para que lo entendáis completamente, muchos de vosotros seguís las mentiras de vuestras Biblias de referencia, que yo no escribí, y yo no encargué a nadie que recopilara los llamados escritos cristianos sionistas. No existe tal cosa como el cristianismo sionista, pues yo no soy un supremaquista judío. Si fuera sionista, nunca me habría vuelto hacia los gentiles, y las naciones me recibieron durante un tiempo. No, ellos utilizan el sionismo para traer al Hijo de la perdición con su templo que construirán ignorantes en nombre de mi Padre, y deshonran a mi Padre porque me rechazan a mí, Jesucristo. No solo vine a los míos y fui rechazado por los míos, sino que muchos de ellos todavía me rechazan hasta el día de hoy. Pero vosotros, oh iglesia de la Odisea, pensáis que podéis acelerar el cumplimiento de la profecía siguiendo su locura, porque la sinagoga de Satanás quiere un mundo propio, un mundo sin vosotros, hijos míos. ¿No os he salvado yo de ellos? Sabed que Satanás intentó robarme mi herencia, porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Satanás quiere un mundo sin Dios, un mundo libre de Dios, un mundo libre de mí, la piedra angular, y un mundo en el que los más fuertes sobrevivan mientras exterminan de la tierra a todos excepto a la simiente de Satanás, de la que ellos forman parte. Israel ha sido infiltrado durante miles de años por sus escritos babilónicos, sí, codificaron las tradiciones orales transmitidas que me condenan a mí, el Señor Jesucristo, lo cual es imposible de lograr, ya que no seré negado. Y el mundo está a punto de comprender mi ira y mi poder, porque soy más grande que todos excepto mi Padre, y es imposible detenerme. He esperado con paciencia y longanimidad, permitiendo que mi nombre fuera blasfemado y que mi sacrificio expiatorio fuera considerado como algo impío, para que mi esposa pudiera ser salvada, la misma esposa que estuvo oculta en tiempos pasados en el gran misterio de Dios, un misterio que revelé plenamente al apóstol Pablo. Y pueden leer sus escritos para comprender, porque él no hablaba de sí mismo, sino que proclamaba el evangelio del gran misterio de Dios que yo le di para que lo revelara en mi nombre. Nadie tomará lo que es mío, porque lo he pagado con mi propia sangre expiatoria, y recompensaré a los malhechores. Satanás quiere un mundo sin vosotros, hijos míos, pero muchos de vosotros, neciamente, dais vuestro dinero para apoyar a la sinagoga de Satanás y sus designios impíos en mi tierra y sobre los restos de la nación de Israel, una nación donde yo gobernaré la tierra desde el trono de David en mi reino que pronto será revelado. Vosotros apoyáis vuestra propia muerte, pensando que estáis promoviendo el evangelio. Porque no pueden comprender que la
muerte, la destrucción y los gobernantes genocidas no son míos, sino que son la propia semilla de Satanás? Sí, su padre es el diablo, el padre de la mentira, el mismo Satanás. Sepan que él es un enemigo derrotado, y sabe con temor que sus días son contados, y teme su futuro más que nada, porque sabe que nunca habrá alivio de su castigo, pues Dios mismo lo declara. Hijos míos, no podéis seguir a Satanás y servirme a mí. Porque nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Así que decidid a quién vais a servir, porque yo nunca ordené a mi iglesia que tuviera nada que ver con el llamado cristianismo sionista, y ese movimiento no es mío, sino de Satanás, y él lo está utilizando para traer al hijo de la perdición. Muchos de vosotros habéis perdido el significado de mis palabras, pensando que anti significa oposición firme y nada más. No, el hombre de pecado es enviado astutamente en mi lugar a un pueblo que me rechazó, y sin embargo, salvaré a Jacob a través de grandes tribulaciones, y no solo purgaré mi tierra de herencia, sino que purgaré al mundo entero del mal y del pecado. Entended que salvaré a Jacob por las promesas que mi padre hizo a sus padres, y no por sus méritos o su propia justicia, porque ninguna carne es justa a mis ojos. Os aconsejo que dejéis de lado los escritos de aquellos que no hablan en mi nombre, y que seáis prudentes, hijos míos, pues muchos de vosotros sois tan ingenuos que no podéis discernir la mentira de la verdad. Porque no me tenéis como vuestro jefe, sino que os aferráis a las palabras pronunciadas por los falsos profetas de Jezabel, que obran a la manera de Balaam, siguiendo las recompensas de la injusticia. Porque la palabra de Dios es rápida y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la médula, y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Volved a mi pura palabra de Dios, porque el Padre la protege hasta el día de hoy. Comprendan mi metodología, pueblo mío, y aprendan de mí. No elegí una sola voz para representar mis escrituras, ni elegí la voz más antigua para gobernar mis palabras y verificar su autenticidad. No, a la manera de mi padre no necesita consejeros en sus planes, y con la sabiduría de mi padre, él eligió muchas voces de diferentes épocas, lugares y culturas que concuerdan entre sí. Mirad a los bizantinos, hijos míos, y no dudéis de mis palabras, y profundizad en los textos que he conservado, y humillaos ante mis palabras, ¿no se os ordenó estudiar para mostraros aprobados? Porque los hijos de este mundo son más sabios en su generación que los hijos de la luz, porque son sabios en el mal y en el engaño, y no hacen más que robar, matar y destruir. Mi Padre ha protegido su palabra pura de Dios, y está justo delante de vuestras narices, pero la rechazáis para poder satisfacer vuestros deseos perezosos con versiones fáciles de leer, versiones corruptas que yo no envié ni escribí. ¿Por qué os apartáis de estas palabras? En vuestra ingenua necedad, ¿no entendéis que Satanás falsifica incluso las sagradas escrituras? Lo hace de la misma manera que un tramposo deshonesto engañaría quitando eslabones de una cadena uno a uno para cortarla sin que nadie se dé cuenta. ¿Acaso los límites no se mueven gradualmente? ¿Qué cazador coloca la trampa a la vista del pájaro? Él ha cambiado palabras, ha eliminado secciones y versículos enteros, ha añadido palabras, y lo ha hecho todo con el fin de unificar todas las religiones bajo un impulso ecuménico para someter a todos a su falso Cristo, que camina abiertamente entre vosotros y pronto será revelado. Arrojaré a la bestia y al falso profeta vivos al lago ardiente de fuego y azufre para que reciban su herencia, una herencia que mi Padre ha preparado para el diablo y sus ángeles. Porque Él les dará un mundo propio y un mundo adecuado para sus malvados deseos que ellos desean para vosotros, hijos míos. ¿No habéis aprendido o habéis olvidado que los cultos gnósticos alteraron mis epístolas tan pronto como las recibieron? ¿Y pensáis que eso no puede suceder en vuestros tiempos, cuando el conocimiento ha aumentado? Buscad mi palabra pura y tened fe en que soy capaz de proporcionar traductores honestos. Tened fe en las palabras que os he dado, tened fe en las palabras de la palabra de Dios. No seáis tan ingenuos como para pensar que cualquier escrito es perfecto, ¿no os he dicho que estudiéis para mostraros aprobados? Pero mi pueblo, cuando estudiáis, dejáis que los enemigos de la cruz interpreten mis palabras para que podáis ser manipulados y deis vuestro consentimiento a la sinagoga de Satanás. Ignorantes, dan su consentimiento y aprobación tácita a Satanás y a sus hijos, que han usurpado mis tierras santas, pero solo por un tiempo, y la tribulación de Jacob los limpiará de la tierra, y los mansos heredarán la tierra. Tengan fe en mí, el Verbo hecho carne, para proporcionarles la verdad, y la verdad está en mis sagradas escrituras, porque hablan de mí. ¿Rechazaréis mis palabras, pueblo mío? ¿Elegiréis desacreditar a los mensajeros que he enviado? Porque he enviado a muchos. Muchos de vosotros persistiréis en vuestra locura, sin siquiera tomaros el tiempo de verificar las palabras de esta profecía, y lo haréis en vuestro propio perjuicio y pérdida de recompensa. Tan pronto como se retire el que lo detiene y mi esposa sea llevada, se moverán con gran prisa para matar todo y a todos los que sean cristianos. Purgarán el cristianismo de la tierra si pueden, y perseguirán y martirizarán a mis santos de muchas maneras, y aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos.
Volveos a mí ahora y limpiad vuestros corazones de sus palabras mentirosas, habéis acumulado palabras de muerte y destrucción para vosotros mismos en completa ignorancia de vuestra propia historia. Os reto a que estudiéis la historia de los libros que yo no escribí y que vosotros eleváis por encima de mis propias palabras. Estudiad quiénes fueron realmente los autores, pues ellos escribieron grandes mentiras en sus libros, y los conoceréis por sus frutos. Muchos de estos libros se han convertido en la norma en vuestros seminarios, investigadlo, pues es verdad. Si sois diligentes en estos asuntos y os aferráis a mí, entonces yo os guiaré a toda la verdad, y finalmente comprenderéis el misterio de la piedad que sois. Pero incluso el gran misterio ha sido degradado en vuestras mentes y corazones por sus mentiras. Ese gran misterio es un nuevo hombre tomado tanto de Judea como de los gentiles, donde ya no hay muro de separación, porque ese muro ha sido derribado en mí. Muchos de vosotros os aferráis a un versículo del Antiguo Testamento sacado de contexto, pensando ignorantes que debéis apoyar a maníacos genocidas para ser bendecidos por mí. Yo bendigo a aquellos que han sido llamados por mi nombre, y aunque hago llover sobre justos e injustos por igual, todas las bendiciones están en mí, Cristo Jesús vuestro Señor, el verdadero Señor de señores y verdadero Rey de reyes. Por lo tanto, volveos a mí con arrepentimiento, porque habéis tomado las mentiras de Jezabel como verdad evangélica, y al hacerlo habéis acumulado ira sobre vosotros mismos, porque yo daré a mis hijos según sus obras, aunque no os juzgaré por vuestros pecados. Yo soy el Cordero de Dios elegido antes de la fundación del mundo. Soy un rey guerrero enviado por Yahvé. Yo soy aquel a quien los cielos deben recibir hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas. Yo soy aquel que fue bautizado por Juan el Bautista cuando el Espíritu descendió como una paloma al sonido de la voz de mi Padre. Yo soy aquel que vino a los suyos y fue rechazado, un hombre de dolores que pagó el precio más alto por todos vosotros. Soy más grande que todos, excepto mi Padre, Yahvé. Soy Yeshua HaMashiach, también conocido como Jesucristo, y en griego y en muchos otros idiomas que me identifican como Jesús el Cristo o Cristo Jesús, porque yo soy el Señor. Muy pronto me verás cara a cara, mi novia, y conocerás cómo eres conocida. Por lo tanto, te llamo a mí, así que no te resistas a mis palabras y presta atención a mi voz, porque la vida y la salvación se encuentran en los obedientes. ¿Por qué has abandonado mis misterios? 15 de abril de 2024. ¿Por qué has abandonado mis misterios, oh iglesia tibia de la Odisea? ¿Por qué has abandonado el gran misterio de Dios? Has cambiado los secretos más sagrados del Padre, incluso a Cristo en ti, la esperanza de la gloria, por ganancias deshonestas, y tu Dios se ha convertido en tu vientre. Sin embargo, me dirás, no hay culpa en mí. No persigo ganancias deshonestas, pues soy recto ante ti. Y yo te respondo, ¿acaso no persigues el falso evangelio de la prosperidad que se enseña en tus iglesias de la Odisea? Has vendido la verdad de los misterios más sagrados de Dios por ganancias mezquinas, y ya no tienes la esperanza de la gloria que yo deseo ardientemente que comprendas, sino que has cambiado la esperanza de la gloria por la esperanza de las ganancias materiales que buscas acumular para ti mismo con tus pensamientos impuros. Yo no os llamé al dinero y al materialismo, sino a la justicia y a la verdadera santidad que se encuentra en mí. Apartaos de vuestros errores y comprad de mi colirio para ungir vuestros ojos, a fin de que podáis ver las verdades de las Escrituras que os he dado para vuestra propia salvación. Habéis sido engañados para que apoyéis a los gobiernos del mundo, pensando que al apoyarlos estáis apoyando a los elegidos de Dios. Deberíais sentir vergüenza ante mí porque, en vuestra ignorancia, no comprendéis quién es el verdadero Israel de Dios, y ya no comprendéis el gran misterio de Dios de que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo, por medio del Evangelio. Porque yo soy vuestra paz, que de ambos pueblos hice uno, derribando la pared intermedia de separación. Habéis permitido que la sinagoga de Satanás os robe vuestra identidad y os habéis perdido en las palabras de los falsos profetas. ¿No entendéis que vosotros sois el Israel de Dios? Todos los que andan según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Oh, iglesia tibia, ¿quién te salvará de tu fornicación adúltera que te ha corrompido de la determinación que hay en mí, Cristo Jesús, tu Señor? No puedes aferrarte a este mundo moribundo, pensando que al hacerlo me sirves, y debes arrepentirte de tu apoyo a los gobiernos malvados del mundo, porque ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Ellos no me sirven a mí, sino a Satanás. Ve a mi escritura y busca tu verdadero yo que he escondido en mis epístolas, porque estás muerto, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y el que está muerto está libre del pecado, y la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Te he creado en mí como un recién nacido, tomando tu primer aliento en la eternidad, porque la eternidad comenzó para ti en el momento en que naciste de nuevo de mi espíritu, porque he hecho de dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz, sí, un nuevo hombre en mí compuesto por judíos y gentiles por igual en mi iglesia de Dios.
Aquellos a quienes he llamado a una nueva vida en mí son el pueblo elegido de Dios, y los nacidos de mi espíritu son los verdaderos hijos de Dios, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de los suyos. ¿Por qué rechazas secciones de las Escrituras, considerándolas impías debido a tu supuesto pensamiento positivo? ¿Por qué divides las Escrituras, pensando que toda la palabra de Dios no es para tu doctrina, práctica y aprendizaje? El falso pensamiento positivo a expensas de la verdad te ciega a mis caminos y a mis propósitos que he predestinado para ti. Sí, debes fijar tus pensamientos en las cosas de arriba, pero no llames a secciones de mi escritura pesimistas porque no las consideras pensamiento positivo. Estás atrapado en la brujería cristiana, practicando el mismo conocimiento de los ángeles caídos que enseñaron a la humanidad la hechicería y la brujería y los cortes de raíces para empezar. Tu conocimiento de los ángeles caídos es una mentira astutamente elaborada, diseñada para atrapar tu alma con buenas palabras y discursos bonitos. Debes saber que, a lo largo de los años, muchos hombres malvados han introducido el ocultismo en el cristianismo, diciéndote que si piensas en algo durante el tiempo suficiente, tiene que suceder tal y como lo piensas. Necio. Dios no te creó para que construyeras tu propia ilusión en torno a tu cristianismo de autoayuda y tus pensamientos felices. Sigues a otro Jesús y has abandonado la fe que está en mí, y has desertado de mis palabras y preceptos en favor de buenas palabras y discursos bonitos, y has sido acorralado por lobos codiciosos que te mienten. Te mienten y aplican mal la ley de Moisés, diciéndoles a los cristianos que deben dar el diezmo para apoyar a sus organizaciones que no están edificadas sobre mí, la piedra angular. Comprueba las Escrituras y comprende que, como un hombre propone en su corazón, así de y de con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Y este es un precepto clave del Nuevo Testamento ratificado en mi sangre. El diezmo era para apoyar a los sacerdotes levitas, y ellos apoyaban al sumo sacerdote con la ofrenda elevada. Esto ha sido abolido en mí, porque yo soy el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y os he hecho sacerdotes y reyes delante de mí. Pero vosotros, oh iglesia tibia, estáis cegados con visiones de falso poder y habilidades que no se encuentran en Cristo. No controlas nada solo con tus pensamientos, y estás ciego ante mí y mis propósitos que he preparado para ti. Habéis cerrado vuestros oídos a la sana doctrina en favor de falsas doctrinas que os halagan los oídos. No solo eso, sino que atacáis a los hermanos que se han convertido en vuestros enemigos porque os dicen la verdad en estos asuntos, y habéis rechazado la mentalidad bereana en favor del emocionalismo mal llamado cristianismo. Entended esto, pastores descarriados, seréis recompensados en el juicio por desviar a mis ovejas, y la venganza es mía y yo os pagaré. Entended esto, hijos míos, no controláis nada con vuestro pensamiento positivo, y no sois un imán de prosperidad por vuestros pensamientos felices, habéis sido engañados y desviados por muchos engañadores. Además, no podéis hacer nada sin mí, al igual que yo no puedo hacer nada sin mi Padre, porque es Dios quien da poder a los justos y el Padre quien ha creado todo, y cada uno para glorificar el nombre justo de Yahweh por encima de todo. Salid de vuestra codicia y abandonad el amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. Cuando cierras los ojos a todo mi evangelio y seleccionas y eliges lo que consideras positivo, estás en la cuneta con líderes ciegos que os llevaron a ambos a ese fin. No os llamé para que cayeseis en un foso, hijos míos, sino para que vivieseis ante mí en justicia y verdadera santidad, así que levantaos del fango. Os llamé para que abandonaseis vuestros pecados y os arrepintieseis de vuestros caminos injustos. Solo mediante mi sangre expiatoria podéis ser purificados de vuestros pecados, vuestros pensamientos positivos no producen justicia, aunque los hayáis convertido en los ídolos de vuestro corazón. ¿Por qué permitís que falsos hermanos y judaizantes se introduzcan entre vosotros para espiar la libertad que tenéis en mí, el Señor justo? Si hubierais comprendido el gran misterio de Dios, entenderíais que Cristo es el fin de la ley para la justicia de todo aquel que cree, pues Moisés describe la justicia cas de la ley, que el hombre que hace esas cosas vivirá por ellas. Porque vuelvo a testificar a todo hombre circuncidado que es deudor de cumplir toda la ley, ¿qué hay entonces de la ley mosaica? He cumplido los requisitos de la ley y he justificado al hombre por la fe en mí, porque he vencido y he cumplido la ley, entregándome a mí mismo como la Pascua perfecta de una vez por todas. Por lo tanto, el justo vivirá por la fe. ¿No habéis leído que no vine a destruir la ley ni a los profetas, sino a cumplir la ley y dar justicia a los hombres por su identificación conmigo, su Señor Jesucristo? Esto digo entonces, andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne, y no hay ley contra el fruto del Espíritu. Por lo tanto, habéis sido sepultados conmigo mediante el bautismo en mi muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en novedad de vida. Solo en mis obras expiatorias, como el Cordero de Dios sin pecado, puede cualquiera vencer el pecado y ser liberado de la maldición de la ley, porque yo he sido hecho maldición por vosotros, pues maldito es todo aquel que cuelga de un madero. Moisés describió la justicia que es de la ley, que el hombre que hace esas cosas vivirá por ellas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, pero muchos de vosotros rechazaréis estas mismas palabras porque reverenciáis las palabras de vuestros pastores, predicadores y rabinos, más que las palabras de vuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿No entendéis que estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por lo tanto, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque los que creen pueden entrar en mi reposo, pues el que ha entrado en mi reposo también ha cesado de sus propias obras, como Dios lo hizo en el séptimo día. ¿No sabéis que la ley fue vuestro maestro para traeros a mí, Cristo Jesús? Sin embargo, muchos me han rechazado a mí, a mi gracia y a mi misericordia en favor de sus propias obras de justicia sin sentido. La ceguera parcial ha llegado a Israel hasta que la plenitud de los gentiles llegue a su consumación. Oh, rama de olivo silvestre, no te jactes contra el olivo en el que estás injertado, y no sigas su ceguera, porque yo soy capaz de salvar a Jacob y lo haré, ya que un remanente será salvo. Que nadie te juzgue, pues, por lo que comes o bebes, o por lo que respecta a días festivos, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué imponéis una carga a mis hijos, diciéndoles que deben pronunciar mi nombre en algún idioma sagrado? Yo entiendo todos los idiomas y miro el corazón, por lo que sé cuando mis hijos invocan mi nombre en cualquier idioma que lo hagan, y los sello con el sello de mi Padre en consecuencia, y los traigo a la iglesia de Dios. Ni los padres ni vosotros sois capaces de cumplir la ley, pero la ley se cumple en vosotros en mi justicia, porque la ley se reduce a dos grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La justicia no viene por la ley, sino por la fe en mí, el Señor Jesucristo. Porque yo soy el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y por mi sangre expiatoria sois justificados, porque yo soy la Pascua perfecta y soy el Cordero de Dios, que nadie os engañe en estas cosas. La ley no está hecha para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Mirad. He borrado el escrito de las ordenanzas que estaba contra ti, que te era contrario, y lo he quitado de en medio, clavándolo en mi cruz. Sin embargo, tú sigues deseando estar en esclavitud a los elementos débiles y miserables. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No he dicho claramente, mirad. Os revelo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque yo descenderé del cielo con un grito, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, los que vivimos y quedamos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo Jesús en el aire, y así estaremos siempre con Él. Oh, iglesia de la Odisea, rechazas incluso mis palabras más claras para ti. Por lo tanto, sabe que te rechazaré de mi mesa, cuando deseo enormemente prepararte un lugar en los cielos. ¿Creéis que es algo sin importancia rechazar mis palabras y desviar a otros con vuestro error? Por lo tanto, ya que queréis el día del Señor, os dejaré soportar el día del Señor, ya que pensáis con arrogancia que podéis resistir. Rechazáis mi aparición y magnificáis las palabras de los falsos profetas por encima de la saña doctrina que os he dado en mí. ¿No habéis leído la parábola de las 10 vírgenes? Os aconsejo que tengáis fe en mis palabras y no me neguéis, para que yo no tenga que negaros. ¿Qué elegiréis, hijos míos? ¿Estaréis entre las vírgenes prudentes que se prepararon con mechas recortadas y aceite en sus lámparas? ¿O tomaréis vuestro lugar entre las vírgenes imprudentes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y yo les diré, ¿no os conozco? ¿No habéis leído? Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, pero yo hablo de Cristo y de la Iglesia. ¿No entendéis las palabras del novio, mi novia? Debéis aferraros a mí como a vuestra cabeza, del mismo modo que una esposa se aferra a su marido como a su cabeza, porque la novia es mi iglesia y mi cuerpo, y que hombre ha odiado jamás su propia carne. Sin embargo, permitís que los pastores descarriados os desvíen en este asunto, y muchos de vosotros estimáis las palabras retorcidas de los falsos profetas retorcidos por encima de mi santa palabra. Habéis puesto vuestra fe en hombres malvados, hombres que yo no he enviado, sin embargo, os engañan con buenas palabras y discursos bonitos que yo no les he dado. Lo seguís como si me siguierais a mí. Arrepentíos. Muchos de vosotros seguís a falsos ministros que aparentan ser ministros de justicia. No es de extrañar, pues Satanás se transforma en ángel de luz, por lo que no debería sorprender que sus ministros hagan lo mismo. Muchos de vosotros estáis cegados por la falsa luz de falsos ministros que yo no he enviado, y que pronuncian palabras grandilocuentes contrarias a la sana doctrina que hay en mí, el Señor Jesucristo. Tomad una postura por vosotros mismos, oh cristianos sin carácter, y salid de ella y apartaos de la misteriosa Babilonia. Preferiría que fuerais fríos o calientes y no tibios, y no deseo vomitaros de mi boca. Por lo tanto, volved a mí, hijos míos, y volved a mis palabras. Tenedme como vuestra cabeza, porque yo soy el Señor que murió por vosotros, y vosotros resucitáis cuando yo lo hago.
¿Por qué confiáis en falsos profetas? No necesitáis que ningún hombre os enseñe, sino que la unción que habéis recibido de mí permanece en vosotros y os enseña todas las cosas, oh, hombres de poca fe. Volveos a mí y regresad al camino estrecho. Llorad, gemid y arrepentíos, hijos míos. A todos los que amo, los reprendo, para que vuestra vocación y elección sean seguras. Sabed que os amo profundamente y deseo vuestro corazón completo por encima de vuestras obras. Venid a mí con el corazón abierto y dadme todo lo que tenéis, como yo lo he dado todo por vosotros. No temáis y no os condenéis a vosotros mismos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solo volved a mí y confesad vuestros pecados, y yo os perdonaré y os restauraré a los propósitos y dones que os he dado. Manteneos firmes y constantes, porque muy pronto apareceré de repente, y el mundo sabrá que os he arrebatado, ya que esto no se hará en secreto. El tiempo es corto, hijos míos, y muy pronto el tiempo se acabará. Yo puedo salvar a Jacob y lo haré, pues un remanente será salvo. Yo soy el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo soy la Pascua perfecta. Soy el Cordero de Dios. Soy el Señor que murió por vosotros, Yeshua Amasiach. Todos los secretos saldrán a la luz. 12 de abril de 2024. ¿No has leído? Todos los secretos saldrán a la luz. ¿No has leído? Todo lo oculto será expuesto. ¿No has leído? Las intenciones de cada corazón se presentarán ante mí. Toda lengua me confesará, dice el Señor justo y Rey justo, que gobierna con justicia. Oh, pueblo mío, ¿por qué eliges el error de Adán y Eva, quienes desde el principio trataron de ocultar su vergüenza con sus propias obras, ya que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales? Sin embargo, Dios vio lo que sucedió y supo que tropezarían antes de crearlos, ¿y qué hizo el Padre por ellos? Les hizo túnicas de pieles y los vistió, aparte de sus propias obras. ¿Por qué creéis que podéis ocultarme vuestros pecados, hijos míos? Yo os veo a todos y os conozco mejor que vosotros mismos. Dejad de escuchar a los pastores descarriados que predican a otro Jesús. En realidad, en cisternas rotas ofrecen agua tibia a una iglesia tibia envuelta en falsa sinceridad y en el amado pensamiento positivo. Os mienten con un cristianismo de autoayuda, diciéndoos verdades fuera de contexto, como que Dios os ama tal y como sois, si bien el amor del Padre es eterno y ardiente por sus hijos. El verdadero cristianismo predica el arrepentimiento y la remisión de los pecados, pecados que se confiesan con honestidad y con un corazón puro, lo que conduce a la salvación y a la plenitud. Sin embargo, muchos en mi iglesia racionalizan y justifican sus pecados. Racionalizan con sus propias filosofías y buscan un falso pedestal, mirando con arrogancia a sus hermanos mientras envuelven sus iniquidades en su propia falsa justificación. ¿No es este el conocimiento de Satanás cuando ofreció el fruto prohibido a la madre de todos los vivientes? ¿No son estas las obras de la carne? Les hago una pregunta, todos ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice la Sagrada Escritura que es esa paga? ¿No es la muerte? Sin embargo, muchos de vosotros sentís que vuestros pecados están justificados e incluso forman parte de vosotros y de lo que os hace únicos, mientras abusáis de mi gracia. Al morir, moriréis. Aunque tengáis vida eterna en mí, y yo os perdone a todos y no os rechace si permanecéis en mí, al morir, moriréis. Desde vuestro primer aliento, estáis pereciendo debido a la naturaleza pecaminosa que hay en vosotros. Cuando continúas en el pecado y siembras para la carne, cosecharás corrupción cada vez, porque al morir, morirás. El pecado acabará matando cada aspecto de tu vida e incluso tu carne hasta tu último aliento si continúas. No solo eso, sino que perderéis vuestra recompensa y os avergonzaréis en los cielos ante mi tribunal, cuando la madera, el heno y la paja que atesorabais se quemen ante vuestros ojos, y sufriréis pérdidas, pues os despojaré de vuestra recompensa y se la daré a otro, porque yo soy el juez justo. ¿Por qué venís a mí arrepentidos y luego volvéis a vuestro propio vómito? ¿Qué lográis con eso? ¿No entendéis que no podéis servirme a mí y a Satanás al mismo tiempo? Si pecáis, sois siervos del pecado hasta que os confeséis ante mí, y toda lengua confesará. ¿Por qué deseáis volver a los elementos débiles y miserables? Lo único que harán es intentar mataros mientras os llevan como botín. Sabed que los espíritus malignos se jactan de los hijos míos que son capaces de capturar. ¿Por qué eliges avergonzar tu propio nombre y convertirte en él? Hazme reír. Has olvidado tu primer amor, y muchos de ustedes están involucrados en la brujería cristiana y el cristianismo de autoayuda, una versión de la fe sin mí, porque yo no entraré en la iglesia de la Odisea, sino que me quedaré a la puerta y llamaré. Te lo digo claramente, tu pensamiento positivo no controla nada, y estás engañado. ¿Son tan importantes para vosotros los placeres del pecado durante un breve periodo de tiempo? ¿No entendéis que os recompensaré abundantemente con cosas celestiales por vuestras tribulaciones y pruebas? Recompensaré lo que sacrificáis por mí en mi nombre. Volved a vuestro primer amor, hijos míos, y venid a mí y salid de Babilonia. Porque los días de la gran ramera están contados, y no habrá remedio para ella.
por lo tanto, salid de ella, pueblo mío, y separaos para que no participéis de sus plagas. Apartaos de la lujuria y de las obras de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Huid de la fornicación y no participéis en su vergüenza y sus consecuencias, hijos míos, es como si estuvierais cometiendo vosotros mismos el acto cuando obtenéis placer de la perversidad y la depravación. Abandonad vuestra codicia, porque castigaré a los que acumulan riquezas para sí mismos, y pronto vuestro dinero no tendrá ningún valor. Empujad hacia mi espíritu, porque mi espíritu es vida y paz. Apartaos del mal y no pequéis. Cosechad el fruto del espíritu en mí, porque os he dado poder sobre vuestros pecados y os sinceráis conmigo. ¿Creéis que podéis ocultar algo a mi mirada? He sido facultado para ver, y mi Padre y yo somos uno en unidad y propósito. Es imposible esconderse, y es imposible ocultarme vuestros pecados. Muchos de vosotros no tenéis idea de lo ridículos que parecéis cuando actuáis con arrogancia como si no tuvierais pecado, y sin embargo vuestros ojos arden de lujuria que enciende vuestros lomos. Comprended que el ladrón utiliza muchos vicios y estratagemas contra vosotros. Si seguís mi voluntad de resistir y volveos hacia mí, yo seré una ayuda siempre presente en momentos de necesidad y os socorreré, os protegeré, os purificaré y os abriré un camino para escapar de las muchas tentaciones a las que os enfrentáis, pero tenéis que resistir con todo vuestro ser. No significa nada que digas que lo sientes y vuelvas a caer en tus vicios, pero te avergonzarías de ver a un perro hacer lo mismo, y sin embargo, en tu arrogancia, crees que eres diferente, así que no actúes como un perro salvaje. El pecado es pecado. La única manera de vencer el pecado es mediante mi sangre expiatoria y descansando en mí. El espíritu que he derramado sobre ti te dará poder. He creado una nueva naturaleza en ti, y si me lo pides, crearé un corazón limpio en ti. Así que callad vuestras bocas inmundas, cerrad vuestros ojos lujuriosos en oración y apartaos de la iniquidad, y yo os limpiaré. Sí, os limpiaré completamente, tan blancos como la nieve fresca, cuando confeséis y también cambiéis y os apartéis de vuestros caminos inmundos. A todos los que amo, los reprendo, y a todos los que amo, los castigo. ¿Qué padre no castiga a su propio hijo? Aunque muchos lo hacen, esos no son mis caminos, y esos no son los caminos de mi Padre. Puesto que Dios os trata como hijos, también os castigará como hijos, porque si no os castigara, entonces no seréis sus hijos, sino bastardos. Pero vosotros sois sus hijos, así que prestad oído a mis palabras y soportad el castigo, y prestad atención a las advertencias, porque os espera la vida y la felicidad. Ningún castigo parece alegre en el momento, pero conducirá a los frutos pacíficos de la justicia. Venid a mí, y yo os purgaré de vuestros antiguos caminos, y os enseñaré mis caminos para que podáis caminar en justicia y paz. Ayudad a vuestros hermanos y convertíos en un ejemplo de arrepentimiento, porque con vuestra postura romperéis muchas cadenas y muchos lazos, incluso los lazos que agarráis con vuestras propias manos y os aferráis con fuerza. Os aconsejo que los dejéis ir todos. El pecado conduce a la esclavitud y paga con la muerte, por lo tanto, salid de ella, para que no participéis en sus juicios. Yo soy santo, así que sed santos. Yo soy el que justifica a mis hijos. Yo soy el que santifica a mis hijos. Yo soy el que hace justos a mis hijos en mí. Yo soy el que redime a mis hijos en mi gracia y misericordia. Yo soy el que os lava y os limpia con mi sangre sin pecado. Yo soy el juez justo. El tiempo es corto, hijos míos, y vuestros caminos muy pronto llegarán a su fin. No penséis que la injusticia entrará en mi reino, o que os presentaréis ante mí con vuestros pecados y obtendréis recompensa. Solo aquellos que vencieren estarán conmigo. Seréis salvos, pero ¿por qué querríais sufrir la pérdida de la grandeza que he preparado para vosotros, si ni siquiera podéis comprender lo que estáis sacrificando por vuestros propios deseos? Venid a mí, porque soy rico en misericordia. Venid a mí, porque mi gracia os sostendrá. Venid a mí, porque yo soy el que camina entre los 7 candeleros y el que preservará vuestra recompensa si venís a mí con humildad, renunciando a vuestro orgullo inútil. Os amo, hijos míos, y muy pronto estaréis conmigo, mirad. Estoy a la puerta y llamo solo por un poco más de tiempo. Os digo estas cosas no para condenaros, sino para que tengáis aceite en vuestras lámparas y estéis preparados para mí cuando venga. Vengo en un momento que no esperáis, y vengo antes de lo que podéis imaginar. El tiempo casi se ha acabado. Tened buen ánimo. 10 de abril de 2024. Mis pequeños, tened buen ánimo, ¿no he vencido al maligno y os he redimido con mi propia sangre? ¿Por qué os desanimáis? ¿Por qué tenéis el corazón apesadumbrado? ¿Creéis que os he olvidado? No, en lugar de buscar vuestro propio entendimiento, buscad mi sabiduría, que es de arriba, porque por la sabiduría divina seréis guiados, así que no la abandonéis. ¿Acaso la sabiduría no clama aún en las calles?
Así que no temáis y estad alegres, porque yo he vencido y vosotros también venceréis, gracias a mi propia sangre. Dejad que mi paz consuele vuestros corazones y que mis palabras calmen vuestras almas, porque yo estoy con vosotros. ¿Quién os separará de mi amor? ¿Os separará el peligro, la espada o el hambre? Yo digo que no, mirad y sabed que estáis seguros en mí. Sabed que os he sellado con el sello de mi Padre, y ese sello no puede romperse ni ser quitado de vosotros, así que permaneced en mí, vuestro Señor, fuerza y redentor. Mirad. Os he comprado con mi propia sangre, os he llamado por vuestro nombre, os he sellado según vuestra fe en mi nombre, y todo aquel que crea en él será salvo por la fe, porque el justo vivirá por la fe. Mantened viva vuestra esperanza y dejad que os fortalezca, y añadid resistencia a vuestro amor y fe, porque sois salvos para la esperanza. Una gran esperanza y una gran expectativa son vuestras, porque yo lo he declarado. ¿Por qué estás abatido y triste? Mirad. Yo he vencido, y pronto estaréis conmigo, y me veréis con vuestros propios ojos, y conoceréis como sois conocidos. Mirad. Dice el gran Señor, el poderoso Señor que es Señor de señores. Mirad a mí en vuestra tristeza y vuestras tribulaciones. Conozco vuestros corazones, y sé muy bien que me amáis y anheláis estar conmigo como yo anhelo estar con vosotros, solo no desmayéis. Respondedme a esto, ¿el poco tiempo que os queda de espera se comparará con la eternidad conmigo, mi novia? No, vuestros sufrimientos y tribulaciones en la tierra no son dignos de compararse con la gloria que estoy a punto de revelar en vosotros, porque seréis como yo soy y me veréis como soy, así que no permitáis que vuestros corazones se turben. Comprendan vuestros tiempos y estén siempre preparados, porque mi aparición será repentina y superará vuestras expectativas. Mirad, hijos míos. El mundo sabrá que os amo y que sois míos, y Satanás causará un gran engaño para engañar a los que perecen, pero no se acercará a vosotros. No, el juicio no es para vosotros, ni tampoco mi ira. Comprendan, hijos míos, que en mí son justos, no justos por sus propias obras, sino justos por la justicia con la que los he revestido. No desechen las vestiduras con las que los he revestido, y no apaguen mi espíritu. Aunque son los últimos tiempos, derramaré mi espíritu, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños. Aún queda trabajo por hacer, y mi movimiento final en estos tiempos de gracia superará al día de Pentecostés, cuando derramé por primera vez sobre mis elegidos el Espíritu que recibí de mi Padre. Grandes obras están al alcance de vuestras manos y aún hay muchos por salvar, así que haced mi obra y ministrad a mis hijos y buscad mis ovejas perdidas, pedidme y yo os comisionaré, ya que os he capacitado con una gran habilitación y he dado dones a los hombres. ¿Quién puede oponerse a vosotros, aunque tengáis este tesoro en vasos de barro? ¿Por qué aún dudáis de mí? En vuestra propia debilidad se perfecciona mi fuerza en vosotros. Por lo tanto, abundad en la obra del Señor, hijos míos. Comprueben mi santa palabra, porque así como yo resucité a los muertos, ustedes pueden hacer lo mismo. Hundan sus ojos con ungüento para que puedan ver las muchas curaciones poderosas que hice para liberar a los cautivos cuando vine a los míos, así también ustedes pueden hacer lo mismo. ¿No he dicho que el que cree en mí hará las mismas obras, y obras mayores hará, porque yo he ido a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios? Vosotros sois reyes y sacerdotes delante de mí, y estáis sentados en los lugares celestiales, ¿por qué seguís dudando? Tened fe como un grano de mostaza, porque es una semilla muy pequeña la que produce un árbol poderoso, así seréis vosotros y permanecéis firmes en mí. ¿Por qué confundís mis palabras e ignoráis los detalles de mi discurso? No miento, podéis hacer lo que os he encomendado si permanecéis fieles, pronunciad mi palabra con gran autoridad y audacia. Decid a esas montañas. Sed arrojadas al mar. Mis palabras son verdad y vida, así que no creáis las mentiras de los pastores descarriados que dicen que no podéis hacer lo que os digo. Aprende la lección. ¿Quieres sanar a los enfermos? Ordena a la enfermedad que se vaya en mi nombre, y pronuncia las palabras con fe en mí y fe en las palabras que te daré. Pronúncialas para que se hagan realidad, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuán poderosas son vuestras lenguas cuando pronunciáis el poder de Dios y ordenáis lo imposible. Hablad con audacia. Hablad con confianza. Hablad con fe, sin dudar de nada, porque yo os he enviado y os he dado poder. ¿Por qué pedís a un espíritu que se vaya en mi nombre con temor en vuestros labios? Ordenadle que se vaya en mi nombre con toda audacia y confianza, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mirad. Los espíritus malignos os temen y se apartan de vuestras palabras, así que ¿por qué teméis a los elementos débiles y miserables que están derrotados y esperan el fuego? No temáis, sino creed. Id en mi nombre y haced mis obras poderosas. Recordad vuestro primer ame y descansad en el descanso que os he dado. Dejad vuestras propias labores y cargas, y tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Haced las obras que he preparado para vosotros y caminad en ellas, porque al hacerlo salvaréis a muchos de las llamas, y los frutos abundarán en vuestra cuenta.
El tiempo está cerca, mi novia, y el final de tu camino está cerca, más cerca de lo que crees. Pero escúchenme, hijos míos, escúchame, novia mía. Intercedan mientras aún hay tiempo, sanen a los enfermos mientras el Hijo brilla en su vida, dándoles poder con mi poder. Buscad mis ovejas perdidas, llamadlas, porque aún hay muchas que salvar en estos últimos segundos de refrigerio. Porque pronto llegaréis a vuestra herencia en mí, y realizaréis vuestra vida plena en mí, porque vuestras vidas están escondidas en mí, y cuando yo aparezca, también lo hará la plenitud de la vida que el Padre os ha concedido en mí. Os amo profundamente, pequeños míos, así que amad a los perdidos de la misma manera. No los juzguen ni menosprecien su situación, porque están vencidos por Satanás como ustedes lo estuvieron una vez, así que recuerden la liberación que hice por ustedes y denla a los que la necesitan. Aunque muchos se resistirán, no se detengan hasta que mis ovejas estén reunidas, porque muy pronto mi trigo será recogido a salvo en mi granero. Los que niegan mi aparición me niegan a mí y niegan mi palabra, así que fortalezcanse en mi palabra y dejen de creer a los ladrones, porque los ladrones también son mentirosos. Yo soy aquel que resistió hasta su último aliento, luchando contra el pecado con mi propia sangre sin pecado. Yo soy aquel que resucitó al tercer día y ascendió a mi Padre. Yo soy aquel que caminó entre mis discípulos y apóstoles durante 40 días, incluso visto por más de 500 hermanos a la vez, y visto y tocado por muchos, porque un espíritu no tiene carne ni sangre. Yo soy aquel que fue llevado, mientras ellos me miraban, a las nubes. Yo soy aquel cuyo resplandor es más brillante que el sol, porque reflejo la gloria de mi Padre. Estoy a punto de revelar una gran gloria en ti. Estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos.